Esta es una historia real sobre una joven que desapareció sin dejar rastro. Pero lo que se encontró en su celular días después lo cambió todo. Natalie López tenía 22 años, vivía en la ciudad de Puebla y era el tipo de persona que iluminaba una habitación apenas entraba. Su sonrisa era constante y su rutina también. Todos los días tomaba el mismo transporte público para llegar a su trabajo en una cafetería del centro. Vivía con su madre, doña Mariana, una mujer estricta pero cariñosa, quien siempre sabía exactamente a qué hora su hija salía y regresaba a casa. Por eso, cuando el 7 de marzo de 2022, Natalie no volvió a las 9:40 p.m., como siempre hacía, su madre supo de inmediato que algo andaba mal. Ese día, Natalie había salido a las 7:00 a.m., vestida con su uniforme negro, mochila azul y su celular en la mano. Tomó un café rápido, dejó un beso en la mejilla de su madre y dijo: «Nos vemos en la noche, ma». Fue la última vez que alguien la vio con vida. Las primeras horas fueron de incertidumbre. Mariana pensó que quizás su hija había salido con alguna amiga después del trabajo. Algo que no era habitual, pero tampoco imposible. Le escribió por WhatsApp a las 10:02 p.m. y no obtuvo respuesta. A las 11:13 p.m. volvió a escribir: «¿Dónde estás?», mensaje que quedó en un solo check gris. Nunca llegó. Al día siguiente, Mariana se presentó en la comisaría. La respuesta fue la habitual: «Espere 72 horas, probablemente se fue con el novio». Pero Natalie no tenía novio y jamás se hubiera ido sin avisar. El caso comenzó a tomar forma en redes sociales antes que en la policía. Una amiga, Jimena, publicó una historia en Instagram preguntando si alguien había visto a Natalie. Esa publicación fue compartida cientos de veces. Fue entonces cuando surgió la primera contradicción. Un usuario anónimo con el nombre Ijusurar de Silsot 22 comentó: «Yo la vi ayer como a las 9:30 en la parada del Ruta 33. Se subió con un chavo de chamarra roja. Nadie conocía a ese tal chavo de la chamarra roja». Pero otras personas comenzaron a decir lo mismo. Algunos decían haber visto a Natalie riendo con él, otros aseguraban que parecía nerviosa. No había cámaras de seguridad en esa zona. Solo una grabación parcial de un local cercano que mostraba una figura femenina parecida a Natalie, pero era muy borrosa. El segundo día, Mariana logró acceder al correo de su hija. Lo hizo con ayuda del mejor amigo de Natalie, Andrés. En la bandeja de entrada había un mensaje marcado como importante, recibido el mismo día de la desaparición, a las 10:17 p.m. El asunto decía: «Lo siento». El contenido del correo era aún más desconcertante. Una sola línea de texto: «No quiero seguir huyendo, pero no tengo opción». Mariana no entendía nada. ¿Huyendo de qué? ¿Quién la estaba obligando a huir? ¿Era un mensaje real o alguien lo había escrito para despistar? Los investigadores, que finalmente tomaron el caso en serio al cuarto día, comenzaron a analizar el historial del teléfono de Natalie, pero el celular estaba apagado desde la noche de su desaparición. Lo último registrado fue una conexión a datos móviles a las 10:15 p.m. en una zona boscosa a las afueras de Puebla, una zona donde ella nunca iba. El 11 de marzo apareció una pista inesperada. Natalie había enviado un mensaje de audio por Instagram a una amiga de la universidad, Valeria. El mensaje tenía apenas 5 segundos y decía: «Si me pasa algo, fue por él». Luego, un sonido de algo golpeando y silencio. Ese audio desató una ola de teorías. ¿Quién era él? ¿Por qué no mencionó un nombre? Valeria no había visto el mensaje antes porque lo recibió en una carpeta secundaria de solicitudes. Lo encontró por casualidad cuando intentaba recordar alguna conversación reciente.
Fue en ese momento que apareció el segundo gran misterio. Una persona que decía ser testigo clave envió un mensaje anónimo al perfil de Facebook de Mariana. Decía: ella no desapareció, la sacaron del mapa, él lo planeó todo. Revisen los mensajes de febrero. Todo está ahí. Esa noche, Andrés y Mariana buscaron en el historial de conversaciones de Natalie. Y fue entonces cuando encontraron algo que ninguém esperaba: mensajes apagados en su cuenta de Messenger. Usando una herramienta de recuperación, lograron leer fragmentos de las conversaciones eliminadas. En ellos, Natalie parecía discutir con alguien llamado Luis M., quien le insistía que se fuera con él antes de que fuera demasiado tarde. ¿Quién era Luis M.? Mariana no lo conocía. Natalie jamás había mencionado ese nombre. Pero al buscarlo en redes, encontraron un perfil sin fotos y con apenas unas publicaciones. Lo extraño era que Luis M. había dejado Puebla hacía más de 3 años. Al menos eso decía su biografía. Sin embargo, alguien había accedido a esa cuenta el día 6 de marzo, justo antes de la desaparición. El caso se volvió un rompecabezas. Natalie parecía estar escapando de alguien, pero también seguía su rutina como si nada. Las pistas digitales eran contradictorias. Un mensaje decía que estaba huyendo, otro que la habían sacado del mapa. Un audio apuntaba a él, pero no había rostro, no había nombre, solo indicios, y todos eran diferentes. ¿Estaba Natalie viva y escondida? ¿Había sido víctima de un secuestro planeado? ¿Luis M. era real o una identidad falsa? La única certeza era esta: algo había sucedido la noche del 7 de marzo, algo que cambió su destino para siempre. Mientras la policía intentaba avanzar a paso lento, fueron los propios amigos de Natalie quienes comenzaron a investigar por su cuenta. Andrés, Valeria y Jimena se organizaron como un pequeño equipo, revisando cada rincón de las redes sociales de Natalie, sus correos antiguos, sus conversaciones archivadas y hasta sus fotos privadas en la nube. Fue así como encontraron una imagen que nadie había visto antes, una selfie tomada en lo que parecía ser una cabaña de madera con una chimenea encendida al fondo. La foto no tenía ubicación marcada, pero la fecha era del 1 de febrero de 2022, apenas 5 semanas antes de su desaparición. Lo perturbador era que Natalie no había contado a nadie sobre esa salida. En la imagen, ella no estaba sola. Una sombra masculina se proyectaba sobre la pared del fondo, lo que sugería que alguien más estaba en ese lugar. Aumentaron la imagen lo más que pudieron, y aunque no se veía el rostro, se notaba claramente una chaqueta roja colgada en una silla. El detalle no pasó desapercibido para Jimena, quien recordó el comentario del usuario anónimo que decía haber visto a Natalie subir al autobús con un chavo de chamarra roja. Era esa la misma persona. Andrés decidió ir más allá. Usó una herramienta en línea para rastrear los metadatos de la foto y con algo de suerte encontró un número parcial de coordenadas GPS. Las cruzó con Google Maps y descubrió una posible ubicación: una zona de cabañas en la Sierra de Puebla, conocida por su aislamiento y falta de cobertura. Esa región era popular entre turistas que buscaban desconectarse del mundo o entre personas que no querían ser encontradas. Presentaron esa información a las autoridades, pero la respuesta fue burocrática. No tenemos pruebas suficientes para iniciar una búsqueda en la zona, dijeron. Así que Andrés y Jimena tomaron una decisión arriesgada: ir ellos mismos. El 14 de marzo partieron temprano hacia la sierra. Tras casi 5 horas de camino, llegaron al área marcada por las coordenadas. Había varias cabañas esparcidas, muchas cerradas, pero una en particular les llamó la atención. Tenía una puerta entreabierta y parecía abandonada, aunque había señales recientes de actividad: restos de cigarrillos, botellas vacías y una bufanda colgada en un perchero.
La bufanda era azul con rayas blancas, idéntica a la que Natalie usaba con frecuencia. No se atrevieron a entrar más. Tomaron fotos, grabaron un video y regresaron a Puebla. Al día siguiente presentaron todo a la fiscalía. Esta vez no pudieron ignorarlo. Se organizó un operativo discreto y el 16 de marzo las autoridades entraron a la cabaña. No encontraron a nadie, pero lo que sí hallaron fue escalofriante. En una caja de cartón había varios objetos personales de Natalie, una libreta con su nombre, su cepillo de dientes y un cuaderno con dibujos. En la última página había un mensaje escrito a mano. No me olvides. Si llegas aquí, sigue buscando. Él no me dejará libre. La noticia llegó a los medios de inmediato. El caso se volvió viral. La cabaña del silencio, titularon algunos periódicos, pero con la viralidad también vinieron los peligros. Una cuenta falsa en Twitter empezó a difundir mensajes diciendo que Natalie estaba muerta y que su cuerpo estaba enterrado en la montaña. Nadie sabía quién estaba detrás de esa cuenta, pero lo cierto era que parecía tener información muy específica. En un mensaje, incluso describía con exactitud el diseño del cuaderno hallado en la cabaña. ¿Era alguien involucrado? ¿Alguien que quería desviar la investigación? Paralelamente, se reveló otro detalle importante. La última ubicación del celular de Natalie, registrada a las 10:15 p.m., coincidía con la carretera que llevaba hacia esa zona boscosa. Esto cambió la narrativa. Ya no se hablaba de una desaparición urbana, sino de una posible retención forzada en un lugar remoto. El foco volvió a dirigirse a Luis M. Investigadores de ciberseguridad rastrearon la IP desde la cual se había activado su cuenta el 6 de marzo. El origen era un cibercafé en el centro de Puebla. El encargado del local dijo no recordar nada especial ese día, pero accedió a entregar los registros. Una cámara de seguridad captó a un hombre entrando a las 8:42 p.m. y saliendo a las 9:10. Vestía, irónicamente, una chaqueta roja. No se le veía la cara, llevaba gorra y cubrebocas. Pero su forma de caminar coincidía con la descripción que varias personas habían dado anteriormente. Con esa pista, las autoridades intentaron rastrear al hombre, pero no lograron identificarlo. No había huellas, no había rostro claro, solo una silueta que parecía burlarse de todos. Y mientras tanto el tiempo seguía corriendo. Natalie llevaba ya más de una semana desaparecida. Entonces ocurrió algo inesperado. El 18 de marzo, a las 2:33 a.m., Mariana recibió un mensaje desde el número de su hija. Era solo una palabra: ayuda. El mensaje desapareció segundos después, como si hubiera sido borrado remotamente. Mariana, desesperada, intentó llamar, pero el número ya estaba apagado. Los expertos analizaron la señal. El mensaje había sido enviado desde una zona montañosa distinta, más al norte. Era imposible saber si era realmente Natalie o alguien tratando de manipular la situación. Pero algo era claro: quien tuviera ese celular sabía exactamente lo que hacía. Las preguntas seguían acumulándose. ¿Quién estaba detrás de Luis M? ¿Quién era el hombre de la chaqueta roja? ¿Cómo logró Natalie mandar ese mensaje, si es que fue ella? ¿Y por qué parecía haber estado escondida, pero sin poder escapar? Cada nuevo detalle confundía más de lo que aclaraba. Los amigos y la familia de Natalie estaban agotados, pero no pensaban rendirse. Sabían que estaban cerca, que algo en todo ese caos de pistas digitales, borradores de mensajes, sombras en fotos y voces en audios, iba a dar la clave. Solo necesitaban ver la historia completa, pero aún faltaban piezas, y el tiempo se estaba acabando. El 19 de marzo, exactamente 12 días después de la desaparición de Natalie, una mujer llamada Lucía Pérez acudió a la comisaría del municipio de Zacatlán, a casi 2 horas de Puebla.
Aseguró haber visto a una joven con características similares a las de Natalie caminando descalza por la carretera estatal 119, cerca del kilómetro 38, a las 3:30 de la madrugada. Lo extraño era que la joven iba acompañada de un hombre que la sujetaba del brazo con fuerza. Lucía, desde su auto, disminuyó la velocidad y observó con atención. La chica volteó hacia ella brevemente. Sus ojos estaban llenos de miedo, diría más tarde. Lucía decidió regresar al lugar con su esposo. Apenas amaneció, pero no encontró rastro de la pareja. Lo que sí hallaron fue algo que los estremeció. Una bufanda azul tirada entre la maleza, similar a la que la familia había descrito. La entregaron a las autoridades, quienes confirmaron más tarde que tenía restos de cabello que coincidían con el ADN de Natalie. Este hallazgo reavivó la investigación. Ahora sabían que Natalie probablemente seguía viva, pero bajo el control de alguien. A partir de ese momento, se centraron en un perímetro de 10 kilómetros alrededor del kilómetro 38. Era un terreno complicado, con zonas boscosas, caminos sin pavimentar y múltiples propiedades privadas. La policía local organizó búsquedas terrestres, con drones y perros rastreadores, pero no había señales de ella. Entonces apareció un nuevo elemento, la actividad en la nube de Natalie. Un ingeniero en sistemas, amigo de Andrés, se ofreció voluntariamente a rastrear los accesos recientes a la cuenta de Google de la joven. Con su ayuda, descubrieron que alguien había activado su cuenta desde un dispositivo nuevo el 17 de marzo, solo un día antes del mensaje «Ayuda». Desde ese dispositivo se accedió brevemente a Google Maps y se buscaron términos como tienda más cercana y cómo salir del bosque sin señal. Parecía que quienquiera que estuviera usando ese teléfono estaba intentando huir. Esto cambió completamente el enfoque. Si Natalie había logrado acceder a su cuenta, aunque fuera por segundos, entonces no solo estaba viva, sino que estaba buscando una manera de escapar. La policía reforzó la búsqueda en áreas sin señal, zonas donde no llegaban los satélites y donde el tiempo parecía haberse detenido. Fue entonces cuando hallaron algo más. En una casa abandonada al borde de un sendero rural, un perro rastreador marcó un punto específico cerca de un árbol viejo. Cavaron y encontraron una caja metálica enterrada. Dentro había documentos quemados, una USB y una hoja arrancada de un cuaderno con lo que parecía ser la letra de Natalie. Decía: «Estoy intentando salir, no confíen en nadie. Él tiene amigos, él me espía». La USB contenía archivos encriptados. Los expertos tardaron 3 días en desbloquearlos. Lo que encontraron era perturbador. Capturas de pantalla de chats manipulados, fotos modificadas para parecer que Natalie había viajado sola a ciertos lugares, y un video donde alguien usaba una aplicación de clonación de voz para imitarla. Era como si alguien estuviera construyendo una versión falsa de Natalie, una historia alternativa para encubrir lo que realmente había sucedido. La teoría que emergió era aterradora. Natalie no solo había sido secuestrada, sino que alguien estaba usando sus cuentas, su imagen y hasta su voz para simular que ella aún tenía control de su vida. Pero, ¿con qué propósito? Fue entonces cuando Jimena recordó algo. Una vez, meses antes, Natalie le había contado sobre un cliente extraño que frecuentaba la cafetería donde trabajaba. Era un hombre que siempre pedía lo mismo. Se sentaba en la misma mesa y se quedaba observándola durante horas. Ella pensaba que era inofensivo, tal vez un solitario, pero un día le dejó una nota con su número y la frase: «Tú no sabes lo especial que eres». Jimena no le dio importancia en ese momento, pero ahora recordó el nombre escrito en la nota: Luis Mendoza. Podría ser el mismo Luis M., con quien Natalie había discutido en mensajes. Andrés buscó el nombre en bases de datos abiertas y encontró una coincidencia.
un hombre de 35 años, sin antecedentes, que había trabajado como técnico en sistemas en una empresa cerca del centro de Puebla. Había renunciado a su empleo el 3 de marzo, apenas 4 días antes de que Natalie desapareciera. Las autoridades lo rastrearon hasta un domicilio en Chignahuapan, cerca del área donde Lucía dijo haber visto a Natalie. Pero cuando llegaron, la casa estaba vacía. No había señales de vida reciente. Lo único que encontraron fue un pizarrón con anotaciones desconcertantes, horarios, rutas, nombres de personas y en una esquina el nombre Natalie, escrito varias veces con tinta roja. Ahora sabían que estaban tratando con alguien metódico, obsesivo y extremadamente cuidadoso. Alguien que no solo planeó el secuestro, sino que llevaba meses preparando todo. Las pruebas digitales, los mensajes falsos, las cuentas manipuladas, nada era casual. La tensión aumentaba. Los medios cubrían el caso a diario. La presión sobre la fiscalía era inmensa. Y mientras tanto, el círculo se cerraba sobre Luis Mendoza. Pero aún había algo que no cuadraba. Si él tenía cómplices, ¿quiénes eran? ¿Cómo logró mantener a Natalie oculta tanto tiempo? ¿Por qué arriesgarse a dejar pistas como el mensaje de ayuda? ¿Era un error o parte de un juego más oscuro? Faltaba una pieza, una sola que conectara todo, y esa pieza estaba a punto de aparecer. El 22 de marzo, justo cuando el caso de Natalie parecía haber alcanzado un punto muerto, apareció una pieza clave, inesperada y perturbadora. Una joven llamada Fernanda, de 19 años, se presentó de forma anónima a través de una organización de víctimas. Aseguraba haber estado en contacto con Luis Mendoza meses atrás a través de un grupo en línea sobre programación y ciberseguridad. Según su testimonio, él se presentaba bajo el seudónimo Eurídice 4604 y hablaba con naturalidad sobre manipulación de sistemas, creación de identidades digitales falsas y formas de borrar rastros en la red. Lo más inquietante fue lo que Fernanda dijo al final. Él me preguntó una vez si creía que una persona podía desaparecer del mundo real, pero seguir viva en Internet. Esa frase bastó para que los investigadores enfocaran su atención no solo en rastrear a Luis Mendoza físicamente, sino en monitorear toda actividad digital relacionada a sus alias. A través de un perfil en la Dark Web vinculado a Eurídice 404, descubrieron publicaciones recientes que parecían indirectas referencias a Natalie. Una en particular era escalofriante. Una imagen en blanco y negro de una muñeca sentada frente a una computadora con un texto en clave que decía: «Ella sigue conectada, aunque no pueda hablar». Los especialistas en análisis forense digital lograron descifrar el código y encontraron coordenadas GPS escondidas en los metadatos de la imagen. El punto marcado estaba ubicado en una zona montañosa aún más remota que la anterior, a casi 3 horas de Chignahuapan. Era una propiedad abandonada, antiguamente usada como estación de radio pirata sin electricidad ni cobertura. El 24 de marzo, la policía realizó un operativo secreto en el lugar. Allí encontraron un cuarto cerrado desde fuera con una pesada barra de metal. Adentro había una cama, una lámpara de aceite y una laptop antigua conectada a una batería portátil. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, notas escritas a mano y fotografías de Natalie en distintas etapas de su vida. Sobre la mesa, una libreta abierta contenía lo que parecía ser un diario. Las primeras páginas estaban escritas con letra firme, las últimas casi ilegibles. La escritura se volvía más temblorosa, más desesperada. En una entrada fechada el 21 de marzo, apenas un día antes, se leía: «Me dice que el mundo me olvidó, que ya nadie busca, pero yo escucho sus voces, sé que me buscan. A veces me deja escribir. Hoy, por fin, me dejó usar la computadora. Si alguien lee esto, todavía estoy aquí».
No había nadie en el lugar, pero en la laptop hallaron algo devastador. Un programa de vigilancia instalado permitía el monitoreo remoto de Natalie a través de una cámara escondida en la habitación. Todo estaba siendo grabado. Y más aún, en el disco duro había clips de video organizados por fecha. Los últimos eran de apenas 2 días atrás. En ellos se veía a Natalie con el cabello más largo y desaliñado, hablando sola, escribiendo en su libreta, comiendo en silencio. Las imágenes eran claras, estaba viva, pero cautiva. La policía cercó el área y comenzó a buscar rastros frescos. A unos metros de la propiedad hallaron huellas recientes y marcas de llantas en un camino de tierra. Supusieron que Luis había escapado apenas unas horas antes del operativo. Montaron puestos de vigilancia en caminos cercanos y difundieron su rostro. Ahora sí, con una imagen real extraída de uno de los videos del cibercafé. Esa noche, una llamada anónima llegó a la línea de emergencias. Un hombre con voz distorsionada dijo: «No fue solo Luis, hay más como él, y no quieren que ella hable». Antes de colgar, dejó un nombre: Julián Pinto. Nadie sabía a qué se refería, pero la policía comenzó a investigar cualquier vínculo entre Luis Mendoza y un posible cómplice llamado Julián. Fue en esa línea que surgió otra conexión escalofriante. Julián Valdés era un excompañero de universidad de Natalie, con quien ella había trabajado brevemente en un proyecto de investigación sobre inteligencia artificial. En su momento, Valeria, la amiga de Natalie, recordaba que ella había comentado que ese tal Julián era brillante pero perturbador. Nunca lo consideraron una amenaza. Pero ahora, al revisar su perfil digital, vieron que había estado inactivo desde el mismo día en que Natalie desapareció. Lo rastrearon hasta una propiedad familiar en la zona rural de Tetela de Ocampo. Cuando llegaron, encontraron la casa vacía, pero con evidencias de conexión directa con Luis Mendoza. Libros técnicos subrayados por ambos, notas con frases codificadas y, más escalofriante aún, un mapa de Puebla con rutas marcadas y horarios, como si hubieran planeado cada paso con meses de anticipación. Mientras tanto, Natalie seguía desaparecida. Aunque las autoridades estaban convencidas de que ella había estado en esa última propiedad hasta hace poco, no podían determinar hacia dónde la habían llevado después. Luis y Julián parecían haberse esfumado. Y entonces, el 25 de marzo, una nueva pista surgió, pero no por medios oficiales. Un usuario anónimo publicó un hilo en Reddit, en el foro Misterios sin resolver MX, titulado «Ella aún puede ser salvada». El hilo contenía una serie de coordenadas y una advertencia: tienen 48 horas antes de que cambien todo de lugar. Aunque muchos lo tomaron como una broma de mal gusto, Andrés y Jimena no. Ellos estaban convencidos de que detrás de esa cuenta había alguien que sabía la verdad. Informaron a la policía y se organizó un nuevo operativo, esta vez con ayuda de la Guardia Nacional. El destino final era un viejo almacén abandonado en las afueras de Apizaco, en el estado de Tlaxcala. Era el lugar más inesperado de todos, una zona industrial olvidada, a medio camino entre varios estados, perfecta para alguien que quisiera ocultar a una persona sin dejar rastros. Eran casi las 3 de la madrugada cuando los oficiales entraron. Todo estaba en silencio, oscuridad total. Pero en una habitación interior, protegida con doble cerradura, encontraron una figura encogida en un rincón. Era ella, Natalie, con vida. Natalie estaba viva, pero su cuerpo no respondía con la misma claridad que su presencia. Tenía heridas en las muñecas, signos de desnutrición severa y un estado de shock profundo que le impedía hablar de inmediato. La trasladaron de urgencia al Hospital General de Tlaxcala, donde recibió atención médica y psicológica.
Durante las primeras 24 horas, permaneció en silencio absoluto, mirando fijamente al techo, como si su mente aún estuviera atrapada en aquella habitación donde la mantuvieron cautiva. Fue su madre, doña Mariana, quien logró romper el silencio. Cuando finalmente pudo estar a solas con ella, le tomó la mano y le dijo: «Ya estás en casa, mi niña. Nadie más va a hacerte daño». Fue entonces cuando Natalie, entre lágrimas, susurró por primera vez: «Era un juego, para ellos». Esa frase fue el punto de partida de la verdad que se revelaría en los días siguientes. Durante su recuperación, Natalie comenzó a contar lo ocurrido, fragmento a fragmento. Había conocido a Luis Mendoza como cliente habitual de la cafetería. Al principio era amable, educado, hasta tímido. Se ofreció un día a ayudarla con su computadora personal, que tenía problemas de batería. A cambio, solo le pidió su número. A partir de ahí, comenzaron a hablar. Él se mostró culto, atento y con un extraño interés por temas filosóficos y tecnológicos. Fue así como la convenció de asistir a una charla sobre redes digitales en una cabaña fuera de la ciudad. Natalie aceptó, pensando que sería una reunión informal con más personas, pero cuando llegaron, se dio cuenta de que solo estaban ellos dos. Desde ese momento, comenzó el encierro. Luis no usó violencia de inmediato, la manipuló. Le dijo que el mundo era una mentira, que todos a su alrededor la traicionaban, que la sociedad era una cárcel invisible. Aislada del exterior, sin celular ni acceso libre a la red, Natalie comenzó a dudar de su propia percepción. Esa fue la primera fase, el aislamiento psicológico. Luego vino el control total. Luis usó sus conocimientos en informática para tomar el control de sus redes sociales, replicar su voz con inteligencia artificial y hasta generar mensajes automatizados que enviaba a su madre y amigos para hacer creer que todo estaba bien. Cada intento de Natalie por escapar era castigado, no con golpes, sino con la supresión total de su voluntad. Le decía que si salía, nadie la creería, que todos pensarían que ella estaba loca, que incluso había mensajes suyos confesando que se fue por voluntad propia. Lo más perturbador fue descubrir que Luis no actuaba solo. En varias ocasiones, según el testimonio de Natalie, otro hombre llegaba a la cabaña. Nunca le habló directamente, pero sabía que lo vigilaba. Luego, reconocería su voz cuando le mostraron grabaciones. Era Julián Valdés. Luis y Julián habían creado un sistema cerrado, una especie de experimento en sus palabras, en el que pretendían comprobar si podían desaparecer a una persona del mundo físico mientras mantenían viva su presencia digital. Una ilusión completa, una vida falsa. Según Natalie, ellos hablaban del proyecto espejo, una forma de reprogramar la realidad de una persona usando tecnología y aislamiento. El almacén donde finalmente fue encontrada era la última fase del experimento. Allí, Natalie había sido encerrada sin contacto humano durante casi 5 días. Pero logró engañar a Luis, haciéndole creer que ya no intentaría escapar. Fue así como consiguió acceder a una computadora vieja y enviar aquella palabra: ayuda. Gracias a eso, la historia cambió. Las autoridades emitieron de inmediato una orden de búsqueda internacional contra Luis Mendoza y Julián Valdés. Hasta ese momento, ambos seguían prófugos. Se cree que, tras el descubrimiento del primer escondite en la sierra, huyeron juntos a través de caminos rurales, utilizando identidades falsas. Una de las pistas más consistentes los situaba en Veracruz, donde presuntamente habrían recibido ayuda de una red clandestina dedicada a proveer refugio a personas buscadas por la justicia. El caso de Natalie sacudió al país entero. Por primera vez, se exponía públicamente un tipo de secuestro moderno, en el que el crimen no era solo físico, sino digital, psicológico y narrativo.
Las redes sociales, en lugar de ser aliadas en la búsqueda, se habían convertido en herramientas de manipulación. Luis Mendoza había creado una historia paralela de Natalie, donde ella era libre, viajaba, mandaba mensajes, mientras en realidad estaba encerrada y silenciada. La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta de investigación sin precedentes sobre desaparición digital asistida por manipulación tecnológica. Un concepto que hasta entonces ni siquiera existía formalmente en la ley mexicana. Pero no todo era dolor. La recuperación de Natalie fue lenta, pero milagrosa. Día tras día reconstruyó su historia con ayuda de terapeutas, amigos y de su madre, que nunca perdió la esperanza. A través de su testimonio, otros casos comenzaron a emerger. Otras mujeres en distintos estados del país reportaron haber sido contactadas por perfiles con nombres similares, con patrones de conversación idénticos. Esto llevó a los investigadores a pensar que Luis y Julián no eran casos aislados, sino parte de algo mayor. Una red, un experimento colectivo. Al final de ese mes, Natalie decidió grabar un mensaje público. Con la voz aún débil dijo: "Estoy viva. Y eso es lo que importa. A las personas que me buscaron, gracias. A las que me callaron, nos volveremos a ver". Ese mensaje se viralizó de inmediato. Fue visto por millones en cuestión de horas. Pero entre todos los comentarios, hubo uno que llamó la atención de Andrés y Jimena. Provenía de un perfil sin foto, creado ese mismo día, y decía: "El juego no ha terminado, solo cambió de nivel". El mensaje fue borrado minutos después, pero quedó registrado, y con él una nueva amenaza. La frase "el juego no ha terminado, solo cambió de nivel" quedó grabada en la mente de todos los involucrados en el caso, no solo por su tono amenazante, sino porque era casi idéntica a una expresión que Natalie había mencionado en uno de sus escritos recuperados. Luis decía que todo era un juego de niveles, que la realidad era un laberinto digital y que yo era solo una prueba beta. Ese comentario hizo que las autoridades reabrieran todas las pistas bajo uma nova hipótese. O caso não era apenas sobre dois indivíduos desequilibrados, mas talvez sobre algo mais amplo, mais estruturado e muito mais sinistro. Mientras se iniciava uma investigação federal, uma equipe especializada em crimes cibernéticos analisava todos os dados deixados por Luis Mendoza e Julián Valdez. Entre arquivos apagados, cookies persistentes e IPs mascarados, encontraram uma rede que parecia estender-se por vários estados mexicanos. Páginas escondidas, fóruns cifrados e perfis com padrões similares sugeriam a existência de um coletivo, talvez informal, talvez deliberado, de indivíduos obcecados por controle, manipulação digital e simulações da realidade. No coração desse labirinto estava um nome: Projeto Espejo. Um manifesto assinado com esse título foi encontrado em um dos backups do disco rígido de Julián. O documento de 37 páginas detalhava uma teoria sobre desaparecimentos voluntários forçados, uma contradição em termos que só fazia sentido dentro da lógica distorcida dos autores. Eles acreditavam que o mundo moderno estava tão conectado que se poderia apagar uma pessoa fisicamente e manter sua imagem viva através da manipulação de redes sociais, mensagens automáticas e inteligência artificial generativa. Luis e Julián acreditavam estar testando esse limite, mas a pergunta persistia: por que Natalie? A resposta surgiu quando um ex-colega de Julián, que preferiu permanecer anônimo, revelou que Natalie havia sido escolhida justamente por ser comum, discreta, com poucos seguidores, sem vida pública extensa. Para eles, era o avatar perfeito. Uma persona fácil de duplicar digitalmente, difícil de rastrear e que não chamaria atenção nas primeiras horas.
Alguém que poderia ser transformada em um experimento sem que o mundo percebesse. Era essa a crueldade final. Natalie foi escolhida não por quem ela era, mas por quem ela não era no algoritmo. A revelação causou indignação nacional. Organizações feministas, coletivos digitais e movimentos civis se uniram para exigir a inclusão de novas tipificações no Código Penal mexicano que contemplassem sequestro tecnológico, uso fraudulento de identidade digital e simulação de presença em redes sociais com fins criminosos. O Congresso começou a discutir propostas de leis baseadas no caso Natalie. Mas enquanto isso, os culpados ainda estavam soltos. A virada final no caso ocorreu por acaso, quase como um descuido. Em 2 de abril de 2022, um homem deu entrada em um hospital de Oaxaca após um acidente de moto em uma estrada rural. Estava desacordado, sem documentos e com ferimentos no rosto. Foi atendido como um indigente. Mas uma enfermeira reconheceu seu rosto por causa das imagens divulgadas nas redes. Era Julián Valdez. A polícia foi chamada imediatamente. Julián sobreviveu ao acidente, mas ficou com sequelas leves. Ao ser interrogado, tentou negar sua identidade, mas as impressões digitais confirmaram. No entanto, se recusava a falar sobre Luiz Mendoza ou sobre o paradeiro dele. Durante dias, permaneceu em silêncio absoluto, até que, em uma madrugada, pediu para ver Natalie. Esse encontro nunca foi permitido, mas Natalie, ao saber da prisão de Julián, escreveu um bilhete que foi lido a ele em sua cela. O texto dizia: "Você tentou me apagar, mas agora sou mais visível do que nunca. Você perdeu." Após ouvir isso, Julián riu e finalmente falou: "Luiz nunca planejou fugir. Ele ainda está jogando." Essas palavras reacenderam o alarme. Se Julián havia sido capturado por acidente, então Luiz ainda estava agindo. E pior, talvez estivesse preparando outra fase do jogo. A Interpol foi envolvida, alertas vermelhos foram emitidos e semanas depois, finalmente, Luiz Mendoza foi localizado em um terminal de ônibus em Tapachula, tentando cruzar para a Guatemala com um passaporte falso. Foi preso sem resistência. Em sua mochila, levava 3 celulares, 2 HDs externos e um notebook criptografado. Mas o que mais chamou a atenção foi um caderno. Dentro, havia rascunhos de perfis falsos, nomes de outras mulheres e uma lista com datas. Algumas já passadas, outras ainda por vir. Era o que faltava, prova concreta de que Natalie não era a única. Luiz foi extraditado para Puebla e indiciado por sequestro agravado, manipulação de identidade digital, associação criminosa e tentativa de simulação de morte. Julián também foi formalmente acusado. Ambos estão hoje aguardando julgamento. Mas mesmo com os 2 presos, a sensação de insegurança digital permaneceu. Natalie, por sua vez, tornou-se símbolo de resistência. Criou uma fundação voltada ao apoio de vítimas de crimes digitais e mulheres desaparecidas. Passou a dar palestras em universidades, centros comunitários e até conferências internacionais, sempre com uma mensagem clara. O maior perigo não está no que vemos, mas no que permitimos que os outros mostrem por nós. Sua história virou documentário, foi adaptada em séries e discutida em livros de direito. Mas ela sempre fez questão de lembrar: não sou um caso. Sou uma pessoa que voltou porque alguém acreditou. E o mais impactante, mesmo após o fim do julgamento, ainda havia um mistério. Um último detalhe. Durante a perícia do HD de Luiz Mendoza, encontrou-se um arquivo chamado Final Mov. O vídeo tinha apenas 4 segundos. Mostrava a tela de um celular com o Instagram de Natalie aberto. No topo, aparecia a notificação: iniciando transmissão em vivo. E a voz de um homem dizia, baixinho: "A hora el mundo sabrá." O vídeo termina ali,
Ninguém nunca descobriu o que significava. Talvez um novo plano, talvez uma última provocação, ou talvez o próximo nível. ¿Adivinaste quién fue el responsable? ¿Pensaste que Luis actuaba solo? ¿O creíste en alguna de las teorías falsas? Escribe tu teoría abajo.